Hola, ¿cómo están? Bueno, siguiendo un poquito con las clases de forma virtual, la clase pasada habíamos visto todo lo referente a nutrientes, cuáles eran los nutrientes, dónde estaban, cómo se encontraban en el suelo, la forma de moverse hacia la planta. ¿M? Y ahora continuando un poco con la unidad número 12, que es el grupo de nutrientes esenciales, vamos a empezar con el macronutriente nitrógeno. Volviendo un poquito a lo que ya habíamos visto, sería bueno plantearnos la definición o qué nosotros consideramos como nutrientes, que eran compuestos químicos necesarios o requeridos por un organismo para sus procesos metabólicos. Entonces nos tendría que quedar claro eso como principio de entender lo que vamos a seguir viendo. Los nutrientes esenciales, ¿cuáles eran? ¿No? Principalmente, habíamos dicho, los dividíamos en macronutrientes y en micronutrientes, y eso tenía que ver un poquito con, digamos, la cantidad que era requerida por parte de la planta. En este caso nosotros vamos a hablar un poquito ahora de nitrógeno. Roles del nitrógeno en la nutrición de las plantas. En general el nitrógeno tiene una gran importancia en todo lo que tiene que ver con la parte fisiológica y metabólica, por eso se considera uno de los principales nutrientes en cuanto a requerimientos por los cultivos. Entonces el componente es componente de la molécula de clorofila, nada más y nada menos, o sea que es muy importante para que la planta pueda fisiológicamente ser funcional, ¿no? Después, a su vez, forma parte o es componente de los aminoácidos, en lo que es la unidad estructural de las proteínas. Es componente de las moléculas de enzimas, vitaminas, hormonas y ácidos nucleicos, esencial en la utilización de carbohidratos, y estimula el desarrollo y la actividad de raíces. O sea que, como vemos, están en muchas partes en cuanto a la fisiología y metabolismo de la planta, lo que hace a su crecimiento y desarrollo. Bueno, teniendo en cuenta un poco el ciclo del nutriente, dónde se encuentra el nutriente en el suelo y cómo, digamos, cómo es su reciclado, en parte. Bueno, principalmente en el suelo, el nitrógeno se va a encontrar en lo que son los componentes orgánicos o la materia orgánica propiamente dicha. No vamos a encontrar, como vimos visto en el capítulo anterior, en lo que era en la fase sólida de los nutrientes, nitrógeno en forma inorgánica. Todo el nitrógeno que está en el suelo se encuentra en forma orgánica, formando parte de lo que sería la materia orgánica del suelo. Ese nitrógeno en forma orgánica, que no estaría disponible para las plantas, para poder estar disponible, tiene que pasar a la solución. Y una de las formas de estar en solución es en forma inorgánica. Ahí sí, sería en forma de amonio o nitrato. Ya lo vamos a ir viendo un poquito en detalle todo esto. Después, a su vez, dentro de lo que es este ciclo, tenemos pérdidas, que pueden ser volatilización, denitrificación, lavado, o percolación, o pérdida por profundidad, en parte por erosión. Y después todo lo que tiene que ver con el reciclado propiamente de los cultivos, de los que son restos de cultivo, lo que va a hacer el aporte o la contribución a la materia orgánica. Y a su vez, tenemos otra parte en cuanto a los cultivos que tienen la posibilidad de hacer simbiosis con microorganismos, lo que es la fijación biológica del nitrógeno atmosférico. Digamos, es un proceso que las plantas no lo pueden hacer, no tienen la capacidad de doblar el nitrógeno atmosférico, a pesar de que, digamos, uno de los gases principales de la atmósfera hay en abundancia, las plantas no tienen la posibilidad de doblar ese triple enlace covalente. Entonces, para poder hacerlo tienen que mediar a través o con la ayuda de microorganismos que sí tienen la capacidad de hacerlo y lo pueden fijar, digamos, a un costo metabólico determinado para la planta. Pero sería el otro aporte en este caso. Pero si nos referimos al suelo, la fase sólida, digamos, donde lo vamos a encontrar, y no hay otra, es en la materia orgánica del suelo. Formas del nitrógeno en el suelo, entonces sería en forma orgánica en la fase sólida, en forma inorgánica en la solución, y podemos encontrar algo de amonio fijado en los minerales. Bueno, vamos a ir viendo un poquito en detalle cada uno de ellos. La materia orgánica del suelo consiste en lo que serían los residuos de los cultivos. El nitrógeno de la materia orgánica propiamente dicha, ya la que se haría, digamos, dentro del suelo, materia orgánica joven o particulada, y la materia orgánica asociada a minerales. Ellos forman, digamos, lo que se haría la materia orgánica del suelo. La materia orgánica joven no tiene un proceso de resíntesis tan avanzado, donde se puede encontrar todavía parte de lo que eran los residuos de cosecha a medida que se van evolucionando dentro del suelo. Y en el caso de la materia orgánica asociada a los minerales, ya tuvo un proceso de resíntesis donde está estabilizada al estar unida con lo que sería la arcilla o los componentes minerales.
Y por último, todo lo que sería, y no despreciable, el nitrógeno y la biomasa microbiana, que hay una gran cantidad. Pero todas esas formas en la fase sólida, para pasar a solución, tienen que sufrir un proceso de mineralización. La mayor parte del nitrógeno en la materia orgánica se encuentra en los grupos aminos. En función de la fuente de nitrógeno orgánico puede ser dividido en fácilmente mineralizable o estable de mineralización. Fácilmente mineralizable, digamos, en proporción, tiene un gran aporte dentro de lo que sería el total de la materia orgánica. El que aporta mucho en cuanto a la mineralización es la materia orgánica más joven, liviana, y sobre todo los microorganismos que son de fácil mineralización. Y por último sería la materia orgánica, dentro de ese gran componente que es la materia orgánica, la más estabilizada, la que, digamos, es más lenta en cuanto, o la que menos aporta para nosotros en lo que nos sería importante, como en forma agronómica, en lo que es un ciclo de un cultivo. El nitrógeno inorgánico se encuentra en los suelos principalmente como nitrato, ya lo vimos, y amonio, y constituye menos del 5% del nitrógeno total. Nosotros, si valoramos el nitrógeno total que estaríamos incluyendo, el nitrógeno orgánico y el inorgánico dentro del suelo, el inorgánico, el que está en la solución brevemente, sería menos del 5%. Habíamos dicho que la solución del suelo, cuando vimos el capítulo anterior, no era un reservorio de nutrientes, salvo para algo, principalmente para el nitrógeno en forma de nitratos. Ese era el reservorio. Los nitratos no los vamos a encontrar en el suelo en otro lado, salvo en la solución del suelo. Entonces, recuerden eso, porque si nosotros tenemos que cuantificar nitratos, seguramente los vamos a tener que ir a buscar a la solución del suelo y sacarlos de ahí para poderlos medir. La otra forma que vimos son, en este caso, el amonio fijado en los minerales. Las arcillas fijan amonio de la misma forma que las de potasio. Esta fijación ocurre en vermiculitas e hilitas, donde la remoción del potasio deja lugar a la fijación de amonio. La proporción relativa de nitrógeno aumenta con la profundidad. Bueno, esto sería lo que recién decíamos, ¿no? El amonio, por sustitución muchas veces, en este tipo de arcilla 2:1, entra dentro de las láminas y queda ahí reservado. Digamos, esta forma de fijación muchas veces, digamos, no es de tan fácil aprovechamiento por parte de los cultivos, porque tendría que estar saliendo de acá el amonio de entre medio de las láminas hacia la solución para que pueda ser tomado por las plantas. Entonces, es una forma de reserva, pero digamos, no tan lábil en cuanto a la facilidad para que las plantas lo puedan tomar. Después, a su vez, en el suelo también hay formas gaseosas. Las formas más comunes en el suelo son el óxido nitroso, el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno. En este caso, digamos, están en el suelo y muchas veces tienen que ver a pérdidas de nitrógeno de ese mismo suelo. Y bueno, y el amoníaco en este caso. Entonces, las formas gaseosas están, pero en general están asociadas más a pérdidas, a salidas de nitrógeno del sistema suelo-planta, digamos. Toma de nitrógeno por parte de las plantas. Las raíces lo pueden tomar o como amonio o como nitrato desde el suelo, dependiendo de cuál esté presente y de las condiciones del suelo. Cuando hablamos de las condiciones del suelo, nos estamos refiriendo principalmente a los niveles de aireación. ¿Se acuerdan? Vimos el capítulo de aire, para que se genere la mineralización, o sea, la forma oxidada del nitrógeno tiene que haber oxígeno. Entonces, va a haber mayor preponderancia de uno u otro, digamos, en función de cómo es el nivel de aireación. En general, están los dos en el suelo, pero en suelos agrícolas aireados, principalmente, el que predomina sería el nitrato. La reducción del nitrato se puede llevar a cabo en las raíces o en los tallos. Ahora bien, las plantas, para poderlo tomar y asimilar, digamos, no lo pueden asimilar como nitrato porque en general es tóxico para las plantas. Entonces, una vez que entra a la planta o lo tiene que reducir, de alguna forma, en muchas plantas lo hacen en las raíces o otras lo hacen en el tallo, y si no lo pueden reducir y lo acumulan, normalmente lo tienen que traslocar hacia las vacuolas para sacárselo, digamos, de la zona funcional y que no le sea tóxica para la planta. La proporción de toma depende de los nitratos disponibles, la especie y el estado de desarrollo de la planta. Eso tiene que ver con lo que hablamos. La planta va a tomar más o menos una de las formas en función de cuál está disponible. Pero como podemos ver acá en la gráfica, en general, de la materia orgánica va a pasar a amonio y algunas de las formas ya oxidadas. En general, si el suelo está con buena aireación, la que va a predominar es la forma de nitrato. Pero no quiere decir que no haya amonio en el suelo. Y muchas veces hay muchas plantas que requieren, digamos, un balance entre ellos dos para que funcione, digamos, de forma más eficiente. La mineralización del nitrógeno en el suelo es un proceso microbiano. Ustedes eso ya lo han haber visto en microbiología agrícola, pero bueno, en forma de repaso lo vamos a plantear acá.
¿Mm? Entonces es un proceso microbiano por el cual las formas orgánicas de nitrógeno en los suelos son convertidas a formas inorgánicas. Ya lo dijimos, amonio, nitrito o nitrato. En general la forma nitrito no sería bueno que se acumule en el suelo porque suele ser tóxico para las plantas. Entonces, digamos, el proceso se debería cumplir en forma completa y llegar a nitratos. Este proceso, en general, nosotros decimos que la aminización se cumple en 12 etapas, entonces es importante entenderlo, ¿no? La primera etapa de la aminización se denomina amonificación y es producida por un grupo muy variado de microorganismos. Esto es importante. O sea que el primer paso dentro de la aminización, de pasar de forma orgánica a mineral, que sería de un grupo amino, formando las estructuras de proteína, o lo que fuera dentro de que es la parte orgánica, hacia la forma de amonio, ¿m? Es mediada por un montón de microorganismos, ya sean bacterias, hongos. La modificación es una reacción alcalina y está influenciada por la temperatura, la humedad, el pH y la aireación del ambiente. Lo que tiene, digamos, en esta etapa es que muchos de estos factores que están digamos, influenciándolo, digamos, son muy amplios. O sea que el rango de temperatura, al ser muchos tipos de microorganismos, como dijimos, hongos, bacterias, actinomicetes, digamos, pueden funcionar a distintos rangos de temperatura, entonces este tipo de reacción se puede dar a amplios rangos de temperatura, amplios rangos de humedad también, y también a distintos pH más ácido o más alcalino en función si a este proceso lo está haciendo hongos o bacterias. Principalmente la aireación también, porque pueden ser microorganismos aeróbicos o anaeróbicos facultativos que lo pueden llegar a estar haciendo este proceso. Entonces en el suelo, digamos, en función de todo esto, de estos factores que están influenciando, puede llegar a acumularse amonio, si alguno de ellos, digamos, es favorable para la formación de amonio, pero desfavorable luego para la formación de nitratos. El segundo paso de la mineralización se denomina nitrificación, que es la oxidación justamente del amonio a la forma de nitrato. Y esto se da, digamos, principalmente por dos tipos de bacterias, Nitrosomonas y Nitrobacter. Tanto Nitrosomonas, digamos, que son bacterias autotróficas que obtienen su energía de la oxidación del nitrógeno y el carbono. Otras bacterias involucradas pueden ser nitrosobulos o nitrospira, pero bueno, en menor medida, la que predomina es Nitrosomonas. Tanto Nitrosomonas como Nitrobacter, al ser bacterias, digamos, ya acotan, digamos, el rango específico tanto de temperatura, humedad que requieren para poder funcionar. Entonces, digamos, necesitan ya niveles ambientales para poder funcionar más específicos. Entonces, el primer paso es por nitrosomonas de amonio a nitrito, y automáticamente, ante la presencia de nitrito, Nitrobacter lo va a transformar en nitrato. Ese sería ya el final y ahí quedaría en la solución del suelo, reservado para la toma de la planta. ¿Qué factores afectan la mineralización y nitrificación? Como ya lo vimos recién, temperatura, pH, contenido hídrico, disponibilidad de oxígeno, la relación carbón-nitrógeno, en este caso de restos que se agregan al suelo, es muy importante, porque tanto para los microorganismos como para la planta el nitrógeno es un nutriente esencial. Entonces, si el resto incorporado tiene gran cantidad de carbono, moléculas, átomos de carbono en relación a átomos de nitrógeno, puede que sea, digamos, deficitario para el microorganismo. Entonces va a tener que requerir la toma de nitrógeno por parte del suelo. Y a efecto en cuanto a la accesibilidad recalcitrancia. En cuanto a la temperatura, el coeficiente Q10, si se acuerdan en lo que vieron de química, el Q10 de una reacción en cuanto, digamos, se aumenta la reacción química en función del aumento de 10 grados de la temperatura. En este caso, tiene un Q10 de 2, o sea que por cada 10 grados que se aumenta la temperatura, la reacción se acelera al doble. Entonces, fíjense acá que es, digamos, si lo vemos en este gráfico, lo que es nitrificación en función de la temperatura del suelo, fíjense que es casi tenemos una función lineal donde se va duplicando la temperatura. A medida que se va aumentando la temperatura, se duplica la cantidad del porcentaje de nitrificación. Y lo mismo acá en este caso. Tasa de mineralización en función, en este caso, no de la temperatura del suelo, sino relacionando eso, que muchas veces no es tan fácil medir la temperatura del suelo, no está tan disponible. Si quisiéramos ajustar
Lo que ha hecho esta gente es tratar de ajustar la temperatura del aire en función de la tasa de mineralización. Y vemos que hay un aumento considerable a medida que aumenta la temperatura del suelo. En este caso, digamos, desde lo que sería acá 10 o 11 grados para abajo, digamos, ya es bastante frío para lo que es la mineralización, pero a partir de los 12 grados, fíjense que se transforma casi en una lineal ascendente en cuanto al aumento de la temperatura y la tasa de mineralización. Entonces, ¿qué nos dice acá entonces? Que la mineralización se encuentra, digamos, en rangos óptimos entre 5 a 35 grados. Por debajo de 5 y por encima de 40, la mineralización declina, encontrando el óptimo para la mineralización entre los 30 y 35 grados. O sea que se requieren temperaturas bastante altas para que se produzca en forma óptima la mineralización. El pH del suelo, el rango del pH en el que se realiza la mineralización es amplio, de 4,5 a 10. El óptimo se encuentra entre 6,6 a 8,5. Fíjense que es tan amplio la mineralización porque, como habíamos dicho, que está formado en dos partes, digamos, por este proceso de mineralización. Seguramente a condiciones más ácidas los hongos no tendrían tanto problema para generar la primera parte de la mineralización, que sería la modificación. Y a pHs más neutros, más levemente básicos, las bacterias serían la condición óptima para poder mineralizar. Las bacterias nitrificantes requieren una buena disponibilidad de calcio, y en este caso fosfato diácido, o fósforo, ¿no? La actividad de los nitrificadores se ve notablemente reducida con pH por debajo de 6. Entonces los nitrificadores, que serían las bacterias, lo que dijimos recién, por debajo de 6, ya se ve comprometida el buen funcionamiento de ellas. Por otro lado, tener humedad en el suelo es muy importante. Decimos, si el suelo no está húmedo, las bacterias también, o los microorganismos, lo requieren para su vida. Entonces, el suelo tiene que tener un determinado contenido de agua para poder que estos procesos se lleven a cabo. La actividad de las bacterias nitrificantes está muy relacionada con el contenido hídrico del suelo. Las tasas de nitrificación son mayores con contenidos cercanos a capacidad de campo. Entonces, si lo vemos acá en el gráfico, fíjense, para un suelo que tiene 7 bares, y para un suelo con una succión de 15 bares, o sea, menos 15, un suelo seco, casi a cada punto de marchita permanente, y un suelo a un nivel de humedad intermedio, de lo que sería entre capacidad de campo y punto de marchita permanente. Fíjense que en el suelo con más humedad, los niveles, a medida que pasan los días en una incubación, si medimos la cantidad de nitrato que se generó dentro de esa incubación, vemos que con el suelo que tenía mucho más humedad, los niveles de nitrificación se dan en mayor medida. ¿Sí? Para el suelo seco, fíjense que es mucho menor. Las tasas de nitrificación, entonces, como dijimos, son mayores a contenidos cercanos a capacidad de campo. Cuando el agua ocupa cerca del 80 al 90% del total de los poros, la mineralización y nitrificación se ve fuertemente reducida. Esto también lo vimos en el capítulo de aireación. Habíamos dicho que para que las plantas, y en este caso también los microorganismos, se desarrollen, es necesario tener por lo menos, en este caso, de un 10 a un 20% de poros de aire, para que estos microorganismos, sobre todo los aeróbicos, puedan respirar y llevar a cabo la mineralización. Si el suelo se satura de agua, habíamos visto que habían procesos que eran inversos. Entonces, el primero que era afectado en este caso eran los nitratos que sufrían la denitrificación, que ya lo vamos a ver. Pero eso también ya lo habíamos planteado en el capítulo de aireación del suelo. La disponibilidad de oxígeno, las bacterias nitrificantes son anaeróbicas, por lo que no producen nitrato en ausencia de oxígeno. Suelos que tienen texturas arenosas o buena estructura facilitan la rápida difusión del oxígeno. Entonces, en el caso de los arenosos, que son suelos que tienen una porosidad total menor, pero dentro de esa porosidad total tienen una gran proporción de macroporos, son muy bien aireados, los procesos de mineralización se dan, digamos, con mucha más facilidad, o sea que todos los procesos son mucho más rápidos en cuanto a la degradación de la materia. En el gráfico de derecha se puede observar que la máxima nitrificación se da con una concentración de oxígeno del 20%. Entonces vemos acá nitrógeno de nitratos producido, nitrógeno de nitrato, en función del porcentaje de oxígeno. En este caso, prestemos atención que no es la cantidad de poros con aire, el porcentaje de poros con aire, sino el porcentaje de oxígeno que hay en ese aire de los poros. Cuando el suelo está cercano al 20%, el nivel de oxígeno en esos poros está cercano al 20%, la mineralización se da en forma máxima.
Bueno, lo que habíamos hablado recién, la relación carbono-nitrógeno, ¿sí? De los restos principalmente orgánicos incorporados al suelo. La relación carbono-nitrógeno define la cantidad relativa de estos elementos, de estos dos elementos en los residuos incorporados al suelo. ¿Cuántos átomos de carbono hay en relación a los de nitrógeno? ¿Mm? Fíjense acá, las sustancias orgánicas, la relación carbono-nitrógeno, los microorganismos, tienen una relación baja de carbono-nitrógeno. Tenemos 8 átomos de carbono, cada uno de nitrógeno. En el caso de la materia orgánica del suelo, la que ya esté estabilizada en el suelo, en general es bastante estable. El nitrógeno contenido en la materia orgánica estabilizada del suelo es estable y varía entre 9 a 12. En este caso, bueno, para el ejemplo es 10 a 1. Fíjense, para el resto, los otros tipos de restos orgánicos que nosotros incorporaríamos al suelo, fíjense un resto de una leguminosa, como puede ser el trébol, la relación es 12 a 1. Ahora, si estamos incorporando al suelo rastrojos, ya serían más lignificados, como pueden ser de maíz o sorgo, la relación es 60 a 1. Y en el caso de rastrojo de cereales, 80 a 1. Y esto tiene implicancias importantes. Fíjense lo que dice acá, una relación de 20 a 1 es lo que divide los procesos de mineralización o inmovilización. En el caso de la inmovilización, ya lo vamos a ver como una de las pérdidas temporarias de nitrato en el suelo. Fijémonos acá en esta gráfica. Si nosotros acá tenemos la relación carbono-nitrógeno en relación al tiempo, una vez que incorporamos un residuo al suelo con una relación carbono-nitrógeno mayor a 20 en este caso, fíjense acá, una relación carbono-nitrógeno de 60, la primera etapa va a ser de inmovilización. La segunda etapa, a medida que se va consumiendo el sustrato incorporado, hasta llegar a un punto donde por debajo de 20 se genera la mineralización neta. Si lo vemos en este gráfico de abajo, que en tiempo está sincronizado con el de arriba, esto tiene que ver con lo que está pasando en el suelo. Fíjense, a medida que en el momento, si este era el nivel inicial de nitratos en el suelo, lo que había en la solución del suelo al momento de incorporar el residuo, si ese residuo, como vimos, tenía una relación carbono-nitrógeno de 60, al momento de incorporar las bacterias, digamos, los microorganismos, la población, al tener mucho sustrato, empiezan a crecer ese nivel de la población y empieza a degradar ese elemento que nosotros incorporamos. En esa degradación de ese elemento que se incorpora, empiezan esos microorganismos, al aumentar la población, empiezan a respirar, por lo que van eliminando dióxido de carbono. Ahora bien, como esas bacterias o esos microorganismos, una vez que se incorporó el resto orgánico de bajo nivel de nitrógeno, como ese nitrógeno no está disponible en el elemento que se incorpora al suelo, lo que hacen es usar el nitrógeno, en este caso los nitratos, que están en la solución del suelo. Como son muy efectivos en la competencia con respecto a la planta, a la toma de nitratos, lo que hacen es tomar ese nitrato de la solución del suelo, incorporarlo a sus tejidos, y ahí es donde se produce el proceso de inmovilización. ¿Qué significa inmovilización? Es que ese nitrato que estaba en la solución pasa a formar parte de los tejidos microbianos y queda inmovilizado en esos tejidos. La respiración aumenta hasta un punto que el sustrato empieza a disminuir y entonces la población de microorganismos empieza a morir, porque ya se le va agotando el sustrato a degradar. Fíjense que la respiración empieza a disminuir. Y una vez que empiezan a morir esos microorganismos, como en el cuerpo la relación carbono-nitrógeno es baja, habíamos visto recién que era una relación aproximada de 8:1 en forma general, rápidamente empiezan a mineralizarse y liberan el nitrógeno de sus tejidos a la solución del suelo. Entonces, el punto final de nitratos en la solución del suelo es mayor que el inicial, porque estaría la que estaba en el suelo inicial, más la que pudieron sacar del elemento orgánico que se incorporó al suelo, esos residuos que se incorporaron al suelo. Entonces, eso sería un poquito cómo se da el proceso de la mineralización y en este caso el proceso de inmovilización. Entonces, si nosotros incorporáramos un residuo que tiene una relación carbono-nitrógeno menor a 20 o cercana a 20, automáticamente pasaría a esta etapa. Digamos, esta primera no se daría, habría un aumento de los microorganismos, de la respiración, pero sin el proceso de inmovilización, porque el mismo residuo ya tiene gran cantidad de nitrógeno, entonces le es suficiente a los microorganismos para generar el proceso de mineralización. Entonces no habría el proceso de inmovilización.
Y por último tenemos que ver también el proceso de accesibilidad y recalcitrancia en el caso de la materia orgánica, como vimos recién, la biomasa microbiana digamos, es poca en el suelo en relación al total de la materia orgánica, pero la vida media de descomposición es muy baja. En medio año es fácil de que se degrade y pase a la solución del suelo para que lo puedan aprovechar las plantas. La actividad, digamos, de la biomasa, digamos, menos estabilizada, como podría ser la materia orgánica más particulada o joven, tiene una vida media en el suelo de una vez que se incorpora de 1 año y medio. O sea que al año y medio va a quedar la mitad de lo que inicialmente se había incorporado. Y de la materia orgánica más estabilizada del suelo, tiene una vida media aproximada de 22 años. O sea que en 22 años, si nosotros no incorporáramos nada, la materia orgánica del suelo, sobre todo en la fracción estabilizada, caería a la mitad aproximadamente. Bueno, y la de la más vieja, o la más unida a la fracción mineral, tiene una recalcitrancia mayor o más tiempo de vida media. Bueno, y lo otro que tendríamos que hacer un poquito de foco es lo que tiene que ver con la fijación biológica, que es otra entrada de nitrógeno al sistema suelo planta. Esto ya lo tienen desarrollado en lo que es también en materias anteriores en cuanto a lo que era vieron los microorganismos. Entonces, la fijación biológica se estabiliza en aproximadamente 20 kilos de nitrógeno al año. La fijación de leguminosas depende de la disponibilidad hídrica, disponibilidad de nitrógeno en el suelo y la temperatura. Como todo esto está mediado por microorganismos, el ambiente donde se desarrollan es muy importante. En el caso del cultivo de soja, 90 kilos por hectárea aproximadamente. Es lo que puede llegar. Fijar esto en términos muy generales, ¿no? Porque todo esto va a depender de los tipos de suelo y de las condiciones ambientales en que se dé para que se pueda dar el máximo nivel de fijación. Bueno, una vez que ya vimos todas las entradas, tendríamos que estar planteando un poquito cuáles son las pérdidas. Una de las pérdidas que ya las vinimos hablando hasta ahora es la desnitrificación biológica, y que lo vimos en el capítulo de irrigación, que era ante la ausencia de oxígeno, los microorganismos utilizaban, en este caso los nitratos, el oxígeno de los nitratos para respirar, la reducción microbiana de los nitratos, de realizar microorganismos heterotróficos como en este caso alcalígenes, bacilos y pseudomonas, que son habitantes comunes del suelo. Entonces, lo que va a pasar es que ante la falta de oxígeno, este nitrato se va a reducir a formas, digamos, en función del nivel de reductor que tiene el ambiente, o a formas gaseosas, alguna de ellas a nitrógeno molecular, o a formas de nitrato si es temporario. Fíjense que todas de ellas son reversibles, están en equilibrio. Pero en general, una vez que ya llegó a gas, digamos, se va a perder en forma gaseosa del suelo y lo perdemos. Pero en general, la denitrificación era una de las pérdidas que nosotros veíamos en el suelo, sobre todo en suelos que tienen la problemática de que se aneen, digamos, que se llenen de agua. Todos los poros llenos de agua, no hay oxígeno y se produce este proceso. La volterización, que es otro de las pérdidas, que principalmente se da, tiene más foco sobre todo en lo que tiene que ver con lo que son las fertilizaciones, cuando uno agrega fertilizantes al suelo, y en general el suelo está seco, tiene pHs bastante alcalinos, nos da la posibilidad de que se dé este proceso, en el caso de la forma de amoníaco o amonio. Si el suelo está muy seco, la disponibilidad en caso de protones por parte del agua es escasa, entonces no llega a formarse amonio. Es lo mismo a pH alcalino del suelo. Esto depende principalmente del pH, de la humedad y la temperatura. También a altas temperaturas se genera esta pérdida. Esta pérdida, como dijimos, se da principalmente cuando se fertiliza el suelo. La otra pérdida muy importante es la lixiviación. Es la salida, digamos, de los nitratos en profundidad. Si acá lo podemos ver entre un suelo sand, que es arenoso, a clay, que es arcilloso, el nivel de pérdida de lixiviación, fíjense que es mucho mayor en un suelo arenoso que en un suelo arcilloso. Y tiene que ver esto con los tipos de poros, ¿no? Tenemos porosidad menor total, pero muchos macroporos, porosidad total mayor, pero muchos microporos. Entonces, en este caso el flujo de agua es mucho mayor en este suelo que en este suelo, en cuanto a la conductividad hidráulica. Entonces la posibilidad de que los nitratos se pierdan en profundidad es mayor en un suelo arenoso. Y esto tiene que ver con lo que vimos también en la clase pasada, en cuanto al tipo de unión que tienen los nitratos con la fase sólida. ¿Se acuerdan que el tipo de unión era tipo química
y de energía débil, o sea que están muy poco unidos a la fase sólida los nitratos. Entonces, ante una eventual, digamos, una gran entrada de agua en el suelo, lo que va a hacer es que estos nitratos se muevan en profundidad, porque no están unidos a la fase sólida. Entonces esto también cobra importancia en cuanto a la pérdida, por un lado, en forma agronómica, en lo productivo, es porque se van a ir los nitratos fuera de lo que es el sistema de raíces y que la planta lo pueda tomar. Y a su vez también cobra una dimensión ambiental importante, porque los nitratos pasan a ser tóxicos si llegan a la napa, digamos. Si la napa aumenta sus niveles de nitrato, pueden llegar a un punto de que sean tóxicos para un montón de animales, si estuvieran tomando de esa napa hacia el molino, y en general, en forma de eutroficación, pero en general es tóxico. Entonces, en forma ambiental también esta pérdida es importante, y hay que tratar de que no ocurra en el suelo si uno estuviera en el momento de fertilizar o no, pero eso, bueno, ya lo van a ver cuando cursen manejo. Entonces, bien, la lixiviación sería otra pérdida, y está muy relacionada a lo que tiene que ver con ese tipo de unión que tenía con la fase sólida. También es importante tener en cuenta esto si nosotros vamos a ir a muestrear para cuantificar la cantidad de nitratos que hay en el suelo. Si vamos después de una lluvia importante, es probable que los nitratos, si solamente muestreamos en superficie, es probable que no encontremos nada ahí en superficie, o muy poca cantidad, porque todo se ha movido hacia profundidad. Entonces, al momento de muestrear, tenemos que estar teniendo en cuenta muestrear, digamos, más profundo en el suelo para tener un panorama más global de lo que está pasando en ese perfil del suelo, para poder cuantificar cuántos nitratos hay, si quisiéramos estar calibrando para una fertilización de un determinado cultivo. La extracción de las cosechas la podríamos plantear con signo de pregunta. ¿Es una pérdida o es una ganancia? En general, si lo vemos como, digamos, dentro de lo que es el sistema suelo-planta, es una pérdida del sistema, porque se va del sistema, pero si lo vemos en forma agronómica sería una ganancia, porque justamente lo que nosotros estamos tratando de que ese nitrógeno sea aprovechado por el cultivo o la planta que nosotros estamos tratando de producir. Si eso se da, no lo consideraríamos una pérdida, sino sería una ganancia para lo que sería el sistema, en este caso suelo-planta, en el aprovechamiento del cultivo, como un nutriente esencial. La distribución y el ciclado del nitrógeno en los distintos ecosistemas, en lo que tiene que ver en el reservorio de carbono y nitrógeno en un ecosistema de praderas y gramíneas, forestales y agrícolas, se da en forma distinta. En general, en praderas y gramíneas, esta distribución se da, digamos, el mayor aporte del nitrógeno en forma orgánica se da por las raíces. En el caso de los forestales, muchas veces en el reciclado de todo lo que tiene que ver con las hojas que se van aportando o el mantillo que se va generando en superficie. En los sistemas agrícolas serían los más perjudicados en este caso en cuanto al reciclado. Si nosotros en el suelo no planteamos rotaciones que tengan, digamos, aportes importantes de carbono en esa vuelta de las rotaciones, seguramente el ecosistema en el ciclado se va a dar negativo, porque siempre va a haber menos aporte de materia orgánica que de lo que se está mineralizando en el sistema. Fíjense acá, en general en el tiempo, en un sistema agrícola, a medida que va pasando el tiempo, si no se plantea una rotación con aportes importantes de carbono, en general tienden a disminuir hasta llegar a un punto donde se estabilizan, y ahí van haciendo como un serrucho entre lo que se aporta y el momento que se sale del sistema. En este caso, si viniéramos de un bosque, de un monte que se desmonta, ese suelo, digamos, tiene una caída importante de la materia orgánica a medida que pasa el tiempo hasta llegar a un momento de estabilización. Pero ya con una gran pérdida, ¿no? Lo ideal sería no llegar a este punto, sino tratar de, si nosotros intervenimos el ecosistema, en este caso lo transformamos en un agroecosistema, tratar de estabilizarlo en puntos más superiores y no llegar a este punto. Relación con el comportamiento vegetal, síntomas de deficiencia. Sería importante. En general, los síntomas de deficiencia son un amarillamiento de las hojas. Pensemos que formaba parte de la clorofila. Y como dentro de la planta es un nutriente que es móvil, entonces en general lo que se va a ver es que estos síntomas se van a marcar principalmente en este caso en la punta de las hojas, fíjense en forma de cuño B, en este caso para una planta de maíz, uno que es deficiente, en uno que estaría bien abastecido de nitrógeno y uno que tiene un exceso de nitrógeno. En este caso, digamos, es muy abastecido, tiene mucho nitrógeno. En general en el cultivo, si siguiéramos con maíz,
vamos a ver que las hojas viejas son las que empiezan a tener a marcar la deficiencia. Lo que está haciendo la planta es removilizando el nitrógeno de estas hojas viejas hacia los meristemas de crecimiento, para mantener el crecimiento. Fíjense acá, sino también la cuña esa que hablábamos recién. Entonces lo que va a hacer es, ante una deficiencia, removilizar de las hojas viejas o de las partes de estructuras viejas hacia partes más nuevas para que la planta no detenga su crecimiento. Eso es lo que se vería en general para una gran parte o gran cantidad de cultivos que nosotros podemos llegar a ver en el campo. En cuanto a los índices de disponibilidad de nitrógeno, entonces, ¿cómo podríamos cuantificar para nosotros queremos predecir si ese suelo va a tener deficiencia o no? En forma de, nosotros somos los agrónomos y nos mandan a tratar de hacer un cultivo, y entonces lo que tenemos que hacer es, si lo vemos así, ya es tarde, digamos, nosotros ya el año no podemos predecir nada, entonces lo que vamos a hacer es principalmente a tratar de hacer análisis del suelo previo a la siembra, tratar de entender qué está pasando, si ese nivel de nitrógeno que va a tener ese suelo van a ser suficientes para el crecimiento de un cultivo determinado que queremos plantear. Entonces los índices de disponibilidad van a ser o determinar materia orgánica o determinar nitrógeno total, que serían todo el nitrógeno que está dentro de esta materia orgánica en la fase sólida, o medir los nitratos o nitrógeno de nitratos en la solución del suelo, o la cantidad de amonio, nitrógeno de amonio en la solución del suelo, y si no, medir en la planta, digamos. Pero esto ya es a posteriori, estos serían anteriores a la siembra del cultivo, y esto es a posteriori una vez que ya el cultivo esté establecido. ¿Mm? Una forma de predecir, por ahí podría ser a incubar una cantidad de suelo determinado, ¿Mm? En condiciones óptimas, y ver cuánto se genera de este nitrógeno nitrato, y por ahí cuantificar y ver si es suficiente para lo que va a requerir la planta. Entonces ahí vimos una forma de medir el verdor, bueno, con algunos de estos elementos podemos hacerlo. Esto ya sería posterior al establecimiento del cultivo. ¿Mm? Bueno, con esto terminamos nitrógeno. Muchas gracias.